Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en la carta de Efesios. En la carta de Efesios, nuestra sección de hoy es un poquito larga. De hecho, tengo 8 páginas. 8 páginas. Normalmente 40 minutos son 4 páginas, así que vaya tirando pluma. Nuestros pastores en la mañana acortaron y bueno, creo que me sumaron a mí, ¿no? Pero vamos a aprovechar esas 2 horas entonces que tenemos para estar acá. Muy bien, mis hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. En esta oportunidad, bueno, estamos dando por terminado la primera sección de esta carta. Esta carta lo podemos dividir en 2 secciones, obviamente primero y segundo, y esta primera parte está terminando aquí en el último versículo del capítulo 3, 21. Pablo aquí está terminando de enseñar la teología, la doctrina o la teoría que muchas veces conocemos. Ahora Pablo, en el capítulo 4, empezará a abordar la práctica, ¿ok? ¿Cómo se vive esta teología? De que la iglesia ha sido rescatada, de que la iglesia es de Cristo, Él es la cabeza, de cómo se vive esa gran verdad de que nosotros hemos sido sacados de la condenación eterna. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se practica como cristianos? ¿Cómo debe ser esa práctica día a día? Y justamente el capítulo 4 empieza hablando de la unidad en Cristo Jesús, y si Dios nos permite estaremos en otra oportunidad acercándonos en esta parte. Así que Pablo en esta oportunidad, mis hermanos, quiere hablarnos también de una verdad muy, muy importante. Y justamente en esta sección Pablo va a hacer una oración para condensar todo lo que ha venido diciendo. Y por eso Pablo empieza con el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Y lo que Pablo, mis hermanos, nos va a mostrar aquí en esta noche es un ejemplo de oración. Un ejemplo de cómo debemos orar ante nuestro Señor. Quizás este sea el pasaje más profundo en cuanto a una oración. Una oración más profunda, una oración más intensa, más pura, compaginada con el corazón de Dios. Ya ve que muchas veces nuestras oraciones son, Señor, me falta esto, quiero esto, por favor dame esto y aquello, que no está bien. A Dios le agrada que sus hijos se acerquen a Él y le pidan, puedan confiar en Él, en el Señor. Pero muchas veces nuestras oraciones solamente tienden a ser materialistas. Muchas veces nuestras oraciones tienden a ser hacia nosotros mismos, para nosotros mismos. En este caso, la oración de Pablo es tan profunda e intensa que ni siquiera vamos a ver cosas materiales que él pide para la iglesia. Y lo que vamos a ver en esta noche es cómo luce una oración centrada en Dios, centrada en la voluntad de Dios. Cómo debe orar una iglesia que entiende la profundidad de la grandeza del Dios a quien adora. Y justamente vamos a dividirlo en 3 partes. Primero es la actitud de la oración de Pablo, el contenido de la oración de Pablo y finalmente el modelo de terminar una oración como la de Pablo. Así que vamos a ver primero la actitud de la oración de Pablo, y ya lo acabamos de leer. Pablo empieza mostrando esa actitud en la cual muestra físicamente, corporalmente. Él dice: por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, sin lugar a dudas, tenemos, mis hermanos, varias formas de actitudes para acercarnos a Dios, ¿verdad? Varias formas, varios estilos. No existe una forma específica para acercarnos a Dios. No existe un modelo específico. Por ejemplo, David, dice la palabra de Dios, que se sentó delante de Jehová. Esa es la actitud en cómo él se está acercando a Dios. En Primera de Crónicas 17:16 dice que él se sienta delante de Jehová y empieza a clamar a Dios. Salomón, por otra parte, dice que se puso de pie delante de Jehová y oró en Primera de Reyes, capítulo 8. Se puso de pie delante de Jehová. Tenemos a Abraham también. Viendo a Sodoma, él clamó a Dios puesto de pie. Vemos también allí otra actitud de cómo se acercaban a Dios. Y los judíos en el tiempo de Cristo específicamente tenían esa práctica de orar de pie. Recuerden los fariseos, puestos de pie oraban, levantaban las manos y a grandes voces levantaban todo y hacían un escándalo. Obviamente propio de su estilo para que sean vistos, para que los demás estén viendo, wow, mira cómo ora, wow, esas palabras, wow, mira ese estilo, cómo se para, un pie adelante, un pie atrás, abierto, no sé, mira qué estilo. En este caso, aquí vemos a Pablo, él está puesto de rodillas delante de Dios. Él está puesto de rodillas delante del Señor. Nuestro Señor Jesús, en Mateo 26, capítulo 39, se nos dice que él se postró delante de su rostro, o puso su rostro en tierra. No solamente estaba arrodillado, postrado, rostro en tierra, como agachado delante de Dios, con todo el rostro completamente humillado delante de su Padre. Ese es el estilo de cómo nuestro Señor Jesús también estaba orando delante de su Padre. Y mis hermanos, mis amigos, hay muchas maneras para poder acercarnos a Dios. Cualquiera sea la forma que lo hagamos, debe ser con el entendimiento de a quién nos acercamos, con esa reverencia de acercarnos. Pablo obviamente tenía en mente esta actitud. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Él entendía que se estaba acercando a un Dios todopoderoso. Es más, el versículo 21 termina exaltando la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Solamente a Él. La mejor forma como Él entiende de hacerlo es doblando sus rodillas delante de su Padre, delante de nuestro Señor. Sin embargo, sabemos que debemos acercarnos con reverencia, pero también la palabra de Dios nos dice que debemos acercarnos confiadamente, como mencioné. El hecho de que tengamos un Dios tan grandioso y maravilloso, tan imposible a veces de poder acercarnos a Él, como muchas veces la gente piensa, pero Él también se muestra en su palabra como invitándonos, ven, acércate. Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Se da cuenta? Así que tenemos libre acceso delante de nuestro Señor. Tenemos un Dios cercano para poder llegar a Él. Por eso es que Pablo usa este término ante el Padre. No está diciendo ante el Señor, no está diciendo ante ese Dios grande, todopoderoso. Lo está identificando también como Padre. Como Padre. ¿Se acuerda usted cuando era niño? O aquí hay algunos niños. ¿Cómo se acercan a pedir a sus papitos algo? ¿Cómo se acercan a sus padres a pedir algo? ¿Se acuerdan? Porque ya son adultos, obviamente cuando eran niños. Querían algo, papi, confiadamente, por ahí. Querían extorsionar al papá haciendo algo, a la mamá también de repente haciendo algo, ¿verdad? Y querían pedir cosas, el juguete. Se acerca Navidad. Niños, ya pues, pon de tu parte. Pon de tu parte. La manera de acercarnos confiadamente ante nuestro Padre. Y obviamente, mis hermanos, eso es una gran invitación, no solamente para los que somos hijos de Dios, sino también para aquellos que quieren conocer de este Dios. Antes no podíamos hacerlo. Antes no podíamos acercarnos a Dios. Antes no podíamos acercarnos a Dios. Antes que tuviéramos a Cristo reinando en nuestros corazones,
Dios ni siquiera escuchaba nuestras peticiones. Dios ni siquiera escuchaba nuestras peticiones, tu clamor, tu oración. Ni siquiera lo hacía. Dice Juan capítulo 9, versículo 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si tu oración primero no es de arrepentimiento, esa oración no era escuchada por Dios. En su gracia seguramente te respondía, en tu gracia seguramente veíamos el favor de Dios hacia algunas cosas, pero había una línea, el pecado ahí estaba. Había la línea de separación, así como tenemos aquí en esta sala, una línea gigante que nos separaba de Dios y de la condenación. Pero con nuestro Señor Jesucristo, Él es el puente para poder acercarnos. Por eso 1 Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No es la mamita María, por si acaso. No es la mamita María. Solo existe un solo mediador. Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede acercar al Padre, mis hermanos. Por eso es que Pablo está haciendo acá tan claro. Pablo está haciendo tan enfático en que podamos entender esto. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. No de Krishna, no de Buda, no de cualquier otro personaje que podemos escuchar a nuestro alrededor, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para no perdernos del contexto en cómo estamos yendo, Pablo justamente inicia esta porción por esta causa. ¿Qué causa Pablo está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el motivo, Pablo? ¿Qué causa? ¿Qué motivo? Justamente en el capítulo 2, versículos últimos, Pablo termina diciendo que Cristo Jesús es el edificio vivo, que Él es ese cuerpo vivo al cual nosotros somos añadidos. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el sustentador. Nosotros somos aquellos que nos unimos a Él. Las semanas pasadas estuvimos viendo que el capítulo 3, del verso 2 al versículo 12, es un paréntesis que Pablo ve necesario hacerlo para explicar su ministerio y para explicar el gran misterio que le fue encomendado a él como apóstol. Y Pablo va a retomar la idea que inició en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 14. Por esta causa retoma la idea. Vemos literalmente cómo estos dos versos se unen. Pablo retoma la idea. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí está entendiendo, mis hermanos, que Cristo Jesús es el sustentador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ya que Él es el creador, entonces Pablo procede a hacer su petición. Porque Él es el creador, porque Él es el sustentador, porque Él es la cabeza, yo quiero hacer esta petición. Yo como apóstol, yo no soy el sustentador. Yo no tengo derecho de poder darle lo que ustedes me piden. Yo no tengo potestad de poder sustentarle a ustedes. Yo no tengo nada. Por esta causa, entendiendo que Él es el sustentador de la iglesia, yo quiero hacer mi petición. Y aquí empezamos a ver este segundo encabezado, la oración profunda y elevada del apóstol Pablo, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esta es la fórmula para el crecimiento cristiano. Esta es la fórmula. En estos versículos, Pablo empieza a hacer una oración una tras otra. Una es consecuencia de la otra y es consecuencia de la otra. La palabra clave ahí es ¿para qué? Versículo justamente 16.
para que os dé, versículo 17, para que habite, y versículo 19, parte última, para que seáis llenos. Y justamente eso es lo que debemos nosotros de estar atentos. Ahora, ¿quiere usted crecer como cristiano? Debería de tener ese deseo de crecer como un hijo de Dios. O de repente piensas en algún hermano, aunque deberías de pensar en ti mismo, obviamente. Pero, ¿quieres que un hermano crezca? ¿Quieres que un hermano madure? Este es el modelo de oración. Tenemos que hacer este modelo de oración que Pablo nos presenta. ¿Queremos crecer como iglesia? Debemos de hacer esta oración. Debemos de aprender esta oración del que Pablo aquí nos está hablando, mis hermanos. Pablo nos va a presentar justamente 3 pedidos. Estos pedidos que lo encontramos y lo entendemos por la palabra clave, ¿para qué? Como mencioné, lo podemos ver como un solo grupo. No vienen por separados. No es que solamente me atribuyo de uno, solamente recibo el otro y lo demás no. Pablo entiende que es un paquete completo. 3 por 1. ¿Han comprado ofertas en los centros comerciales? 2 por 1, 3 por 1. Está vencido de repente, 4 por 1. No lo sé. 3 por 1. Uy, qué buena oferta. Bueno, esta es la oferta que Pablo está pidiendo. 3 regalos que vienen en un solo paquete. Y lo tenemos que llevar juntos. Cada parte, mis hermanos, nos lleva a la siguiente parte. Cada petición nos lleva a la siguiente. Es una consecuencia de lo anterior, es una respuesta de lo anterior, de tal manera que nos muestra ese proceso en cómo el cristiano también puede crecer o cómo el cristiano también debe de pedir por su crecimiento espiritual. Primero, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está pidiendo para los hermanos? Ojo, no es nada material. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortaleza o fuerza es el que Pablo está pidiendo acá. Y justamente es lo que toda persona, todos, cada uno de nosotros como creyentes necesitamos en los momentos fáciles o sencillos, hasta en los momentos más difíciles, mis hermanos. Fortaleza, fuerza, eso es lo que necesitamos. Y ojo, está muy unido a lo que Pablo viene diciéndole a los hermanos. Él justamente los está recordando que necesitan ser animados. Mira lo que dice el verso 13 del capítulo 3 también. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Se da cuenta? La iglesia estaba sufriendo, para recordar un poquito el contexto, estaba sufriendo porque se sentían culpables por una parte de que Pablo está encarcelado. Fue por nosotros lo mandamos a la cárcel, pero Pablo no lo ve como una culpa, no lo ve como si ellos lo hubiesen mandado a la cárcel. Finalmente Pablo era prisionero de Cristo porque Cristo así lo dispuso. Pero Pablo entiende que cualquier situación, a veces para los creyentes y para la iglesia en general, puede ser un motivo tanto para derrumbarlos o para levantarlos, para alentarlos en el Señor Jesús. Y por eso es que Pablo aquí les está diciendo a la iglesia: yo estoy orando para que ustedes tengan fortaleza, para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan estar, más adelante vamos a ver, agarrados de nuestro Señor Jesús. Pablo va a usar una palabra justamente aquí en estos versos, que es en el hombre interior. Y obviamente si hay un hombre interior, también debe haber un hombre exterior, el cual entendemos como ese hombre viejo en el cual nosotros aún seguimos viviendo. Ese hombre viejo en el cual cada año va siendo diferente nuestro cuerpo. En otra porción Pablo va a decir que se va desgastando nuestro cuerpo exterior. Y la realidad es así, mis hermanos. Cada año que pasa, nuestro cuerpo va siendo diferente. Nuestro cuerpo ya no actúa como antes lo era. Pero nosotros debemos de ser conscientes como hijos de Dios
que podemos ser fortalecidos interiormente. Por eso es que Pablo está añadiendo acá, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Las fortalezas que nosotros necesitamos para enfrentar las situaciones más difíciles de nuestra vida, como en el caso del que Pablo está animando acá, necesitan ser impulsadas desde ese hombre interior, desde ese hombre regenerado que Dios ha hecho en nosotros. Desde lo exterior, ni queremos ir a la iglesia a veces. Desde lo exterior, ni queremos leer la Biblia a veces. Ni queremos orar a veces. Pero Pablo entiende que nuestra fortaleza debe venir desde ese hombre nuevo, en el cual ha sido regenerado, en el cual ha nacido de nuevo. El término que nuestro Señor Jesucristo usa en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Un nuevo hombre. Necesitas ser regenerado. No físicamente, sino espiritualmente. Y de esa manera vas a poder ser fortalecido por el Espíritu Santo. Somos unas nuevas criaturas, mis hermanos. Esa nueva criatura se fortalece a través del Espíritu Santo. Él es aquel que nos consuela, que nos acompaña, que nos ayuda, nos impulsa, nos fortalece para que podamos seguir obedeciendo a nuestro Señor. Pero observemos un poquito el detalle de las palabras que Pablo también está usando aquí. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Escucha ahí. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo no está diciendo aquí para que les dé una parte de las riquezas. Para que les dé un cachito, un poquito de la riqueza de nuestro Señor Jesucristo. No. Por ejemplo, si yo fuera multimillonario, y te diera 100 soles, te diera a ti 100 soles, lógicamente yo te estaría dando una parte de mis riquezas, ¿verdad? Una parte de mis riquezas. Pero si yo te doy 100 millones, de soles, te estaría dando conforme a mis riquezas. No te estaría dando un poquito, no te estaría dando un cachito, una parte de mis riquezas. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es exactamente lo mismo. Él está rogando para que nuestro Señor no nos dé una parte, un poquito de sus riquezas. Pablo está diciendo, conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. No se está refiriendo aquí, ya entendemos, a riquezas materiales, sino a esas riquezas espirituales. Aquella fortaleza ilimitada que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Esas son las riquezas del que Pablo está diciendo aquí. Y el Señor tiene para dar en abundancia a todos. Hombres y mujeres en cualquier situación en la que se encuentren. Dios tiene para dar a todos, mis hermanos. Pablo entendía muy bien que Dios sí puede dar material, sí puede dar lo material. Tenemos un ejemplo bien claro en la Biblia con Salomón, el hombre más rico de su tiempo, el Jeff Bezos de su tiempo, el Elon Musk de su tiempo. Él no se iba a conciertos, él traía a los cantantes a su casa para que hagan sus conciertos ahí. Cualquier tipo de cosa, Salomón le tenía lujos, oro a montones. Su cama no era de madera, era de oro. Con las telas, las más últimas telas de lujo suave que tú podías imaginar. Ropa de lino, de seda, frescos. Todo lo tenía Salomón, el hombre más rico de su tiempo. Y Dios fue el quien le dio a Salomón. Y Dios es el que nos puede dar igualmente todas estas riquezas. Pero eso no es lo que Pablo está pidiendo acá. Porque con Salomón también es un ejemplo bien claro de a dónde nos puede llevar la riqueza. Salomón también es un ejemplo bien claro de que tarde o temprano las riquezas terminan siendo un Dios para nosotros. Terminamos alejándonos de Dios. Terminamos despreciando a nuestro Dios y nuestro amor hacia lo material empieza a crecer más. De tal manera que
la balanza por lo material empieza por el otro lado, a pesar más en nuestras vidas. Y Pablo entiende muy bien que el creyente, el Hijo de Dios, más que material, necesita esa fortaleza espiritual. Necesita entender las grandes riquezas espirituales que tiene a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos ser consolados. A través del Espíritu Santo podemos tener, mis hermanos, nosotros esa gran bendición de que Él nos acompaña, de que Él está con nosotros. Aunque nosotros no lo sintamos a veces, obviamente no se trata de sentimientos, no se trata de algo emocional, se trata de creer en la palabra de Dios. Él está con nosotros. El mundo puede pasar, el mundo nos puede atropellar de un sinnúmero de maneras, pero nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Señor está con nosotros. Entonces, los hermanos de Pablo, una vez más, no necesitaban lo material como lo primordial en sus vidas. Ellos necesitaban fortaleza. ¿Por qué? Porque esto los iba a llevar al siguiente punto, al resultado de esta primera petición, que es este segundo punto ahora: comprensión del ilimitado amor de Cristo. Si somos fortalecidos en el Espíritu Santo, vamos a poder comprender aún mucho más el ilimitado amor de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una respuesta justamente de lo anterior. Y se hace realidad, mis hermanos, cuando verdaderamente empezamos a disfrutar de nuestra relación con Dios. Escuchen las palabras de Pablo, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y Pablo sigue allí. Lo que Pablo, mis hermanos, pide aquí es que la iglesia, los hijos de Dios, dejen todo el asiento de su corazón a Dios, al Padre, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo les está diciendo eso: tienen que dejar que Dios habite en sus corazones. Hace años, un poco de años atrás, había una discusión sobre este término de tienes que dejar entrar a Dios en tu corazón, una manera de evangelismo que era muy comentado tiempo atrás, pero causó muchos conflictos en ciertos términos, en tiempo sobre todo, con estos términos. Pero Pablo aquí está diciendo bien claro: ustedes tienen que dejar que Dios habite en sus corazones. Cristo Jesús viene y mora en sus corazones. Ustedes tienen que abrirle las puertas de su corazón a Cristo Jesús para que habite en ustedes. Y eso justamente es la pregunta. ¿Está reinando Dios en tu vida? ¿Dios está habitando en tu corazón? Sabemos por la palabra de Dios, los que son un poquito más diestros en el conocimiento de la palabra de Dios, entienden de que Dios ya mora en nuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Que el Espíritu Santo se fue o Dios se fue y regresa y así? No. Ya Dios habita en nuestros corazones. Pero Él está reinando en tu corazón. Él está realmente gobernando en tu vida. Él está realmente gobernando en cada habitación de tu casa. Justamente hay un librito, es un cuento, un poco de fantasía, mezcla un poquito la fantasía con la verdad. Es un cuento cristiano. Y el título es Mi corazón, hogar de Cristo, de Robert Munger. Un cuentito muy antiguo, de los 80 aproximadamente. Y él empieza a narrar en base a esta verdad, en base a este versículo del 17, que habite Cristo en vuestros corazones, como en aquella ocasión cuando un hombre empieza a escuchar el Evangelio y se encuentra con el Señor Jesús, emocionado de todo lo que enseña, emocionado de todo lo que puede hacer en su vida, emocionado con la transformación que puede hacer este hombre.
Él dijo, sí, Señor Jesús, yo te invito para que tú mores, habites en mi casa. Está usando ahí un poquito las palabras. Casa significa corazón, mi corazón, hogar de Cristo, justamente el título. Ven, yo te invito para que tú mores en mi casa, mores conmigo, para que habites conmigo en mi casa. Sí, genial, genial. Jesús acepta la invitación, pasa a la casa y lo primero en el cual este hombre lo invita a pasar es a la biblioteca. Ven, te muestro mi biblioteca. Y al entrar a la habitación que está allí de la biblioteca, le empieza a mostrar todos los libros que tenía, los cuadros que tenía, revistas que tenía. Y al momento que el Señor Jesús está dando la vuelta por toda la biblioteca, este hombre se va dando cuenta de la mirada del Señor Jesús. Había libros que no debían de estar allí. Había revistas que no deberían de estar allí. Había cuadros en la pared que no deberían de estar ahí. Y este hombre se dio cuenta, Señor, yo sé que hay cosas que debo de sacar. Y sí, realmente sí. Debes de sacar aquellos cuadros, debes de retirar aquellas cosas que no te edifican, cosas que no deberías de ver, cosas que no deberías de leer, cosas que no deberías de estar. Ok, Señor, lo voy a hacer. Ahora pasa a la siguiente área, pasa a mi comedor. El Señor Jesús se va a su comedor y empieza a ver allí cosas de las cuales este hombre se alimentaba. Se alimentaba de sus deseos, de todos los vicios que podría tener, de toda la fama, de todo las riquezas materiales, de toda aquella cosa que él se alimentaba en el día a día. Y poco a poco se va dando cuenta, creo que hay cosas que no me están alimentando de verdad. Cosas que no me están alimentando de verdad. Y el Señor Jesús le dice, sí, lo que tú debes alimentarte es de ese pan que puede saciar tu hambre. Y el Señor Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es realmente lo que te puede saciar. Eso es realmente lo que te puede alimentar. Y se dio cuenta que tenían que deshacerse de muchas cosas que alimentaban su vida. De muchas cosas que alimentaban sus contactos. Esto y otra cosa que más de alimentarlo, lo estaban llevando fuera de la voluntad de Dios. Lo siguiente a donde lo lleva es a la sala. Ven, Señor Jesús, ahora te muestro mi sala. En esa sala había un hermoso sofá, una hermosa chimenea, una hermosa ventana en el cual se podía ver el amanecer y el atardecer. Qué bonito, dice el Señor Jesús, es un lugar muy acogedor. Aquí podemos sentarnos todos los días, en la mañana, juntos. Tú conversas conmigo y yo contigo. Oración y la palabra de Dios. Lo primero que podemos hacer al día. Y este hombre emocionado, sí, Señor, claro que sí. Todos los días a primera hora es lo que podemos hacer. Yo quiero conversar contigo. Tú tienes mucho que enseñarme, tú tienes mucho que decirme, mucho que corregirme. Pero pasados los días, este hombre empezó a quedarse dormido. Empezó a olvidarse. Tanto así que fueron días prolongados. Y un día, mientras él bajaba apurado a trabajar, vio al Señor Jesús sentado en su sala. Y se dio cuenta que Él estaba ahí esperando. Entró y un poco entristecido dijo, Señor Jesús, ¿estás aquí? Sí, yo estoy aquí. Todos los días como prometimos estar aquí. Estoy esperando. Tú ves este tiempo devocional como algo para crecer en ti. Pero yo no quiero solamente eso, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero acompañarte, yo quiero que tú disfrutes conversar conmigo, yo quiero que tú disfrutes hablar conmigo. No solamente que crezcas en conocimiento, informarte. Yo deseo que tú me conozcas y te enamores de mí. Entristecido se dio cuenta y dijo, sí, Señor, voy a trabajar en eso. El siguiente lugar a donde también le lleva a este hombre es a conocer el salón de sus entretenimientos, el salón de recreación. Vamos, Señor, te muestro este salón de recreación. Y era un salón en donde estaba también un gran sofá, el televisión, algunos juegos por aquí, algunos juegos por allá, algunos juegos en donde específicamente estaban para tener con sus amigos.
Y se dio cuenta en una ocasión que el Señor Jesús no le invitó a ese lugar. ¿Por qué no me has mostrado ese lugar? ¿Por qué no me llevas? No, es que Señor, esto solamente está para mí y mis amigos. Sí, yo ya voy a la iglesia todos los domingos nada más, eso es nuestro pacto, eso es nuestro compromiso. Pero durante la semana, este es mi tiempo. Este es mi tiempo de recreación para pasarla con mis amigos. El Señor Jesús quiso entrar, pero Él como que le cerró la puerta. No, Señor, este lugar es solamente para mí. No puedes entrar ahí. El Señor Jesús le dijo, no solamente es que me des unas partes, es todo. Señor, viene a habitar en todos los cuartos de tu habitación, de tu casa, de tu cuerpo. Seguidamente le lleva al dormitorio y tampoco le permite un poquito entrar al dormitorio. ¿Por qué no me deja entrar al dormitorio? No, Señor, aquí es donde yo traigo específicamente a alguien a quien yo estoy enamorado. Pero yo quiero también entrar ahí. Quiero ver cómo está esa habitación en donde tú no me dejas entrar. Se dio cuenta que ese lugar era un lugar en donde tampoco permitía que Cristo habite. No quería que Jesús conociera su lado emocional, su lado sentimental, creyendo que Él podía hacer todo, creyendo que Él gobernaba también ese lado. Pero el Señor Jesús también le mostró el plan maravilloso de lo que es el matrimonio, el plan maravilloso de lo que es fortalecer una relación en Cristo Jesús. Y así el cuento va en varias habitaciones. Y el final del cuento es que el Señor, cuando le invitamos a morar en nuestra habitación, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, Él no solamente quiere estar en una parte, Él no solamente quiere estar en nuestra cabeza, en un lado, todo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, por nuestro trabajo, en nuestra sala de entretenimiento, en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos, en cada parte de lo que hacemos en nuestra vida. El Señor quiere morar allí, Pero a veces nosotros creemos que solamente es el domingo nada más Dios, pero después ya no. Justamente esto nos va a llevar a dos resultados en nuestra vida que van juntos: arraigados y cimentados, que dice en el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados es un término que se usa en la agricultura. Las raíces tienen que ir muy profundo para encontrar nutrientes y a la misma vez para que puedan alimentarse, pero eso también les va a dar estabilidad. De un árbol, de una planta que tiene que tener raíces profundas para alimentarse y para tener estabilidad. Pablo está usando ese término de agricultura aquí, pero a la misma vez empieza a usar un término de construcción. Los que saben de construcción o trabajan en construcción o algo entenderán. Pablo usa la palabra cimentado. Los cimientos son las bases para todo lo que se va a construir, mis hermanos. Para todo, son los que van a soportar el peso, son los que van a soportar toda la infraestructura. Cuando entrevistaba para un trabajo de la universidad a la hermana Gloria, la esposa del pastor Oliver, sobre cómo se fundó la iglesia, ella me decía: Jonathan, ¿tú ves estas vigas, estas columnas? Sí, así gigantes, enormes, sí. Lo mismo es abajo en el suelo. Es igualito. Todo este gigante estructura que tú ves es igualito en el suelo. Vigas por abajo, los cimientos y todo, es igualito. El concreto y las rocas que se utilizó fueron un trabajo arduo. Y tuvo que ser así para que pueda resistir toda esta gran infraestructura y todavía puede seguir creciendo mucho más. Son las bases para todo. Recuerdo también un tiempo cuando estaba viviendo en Piura, me tocó ser parte de la construcción desde cero de una iglesia allí. Pude participar, tuve el privilegio de poder estar
participando desde esa iglesia. Las zapatas, mis hermanos, medían 2 metros por 1,80, imagínense. 2 metros de profundidad por 1,80, o al revés, que no recuerdo, pero era una cosa gigantesca. Hermanos allí en la pista mezclando cemento y todos, hermanos trayendo en sus camionetas unas rocotas. Cuando se agarraban esas rocas del camión nomás, se metían a las zapatas y era impresionante para que puedan resistir la infraestructura que se estaba construyendo. Son las bases de todo, son el cimiento para poder construir firmemente cualquier otra cosa. Y mis hermanos, estos 2 ejemplos, que son sencillos, arraigados y cimentados también del que Pablo nos está mostrando, es que así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestra vida, debe estar cimentado y debe estar arraigado en nuestro Señor Jesucristo. Debe estar arraigado allí y no en cualquier otra cosa, no en cualquier otro lugar, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ya que Él habita en nuestro corazón, es el mejor lugar en donde podemos estar arraigados, en donde nuestra vida puede estar cimentada. No hay otro lugar más firme y más seguro en el cual podamos descansar. No hay otro lugar. Debemos buscar un lugar en donde nuestra vida sea cimentada con la verdad y no sea destruida por ninguna otra cosa. Debemos de buscar esos lugares. Aquí hay padres de familia en los cuales seguramente buscan que sus hijos sean cimentados, arraigados en la verdad y no sean llevados por cualquier viento de creencias, por cualquier ideología. Deben ser centrados en un lugar en donde la verdad sea firme, la verdad sea el cimiento para sus vidas. Y esto obviamente debe ser la palabra de nuestro Señor. Jóvenes deben construir su vida en base a la verdad, en base a su relación con el Señor Jesucristo. No emociones, no sentimientos, no creencias que son pasajeras, no filosofías que son pasajeros. En Cristo Jesús. Y verán que su vida será firme cuando tengan que construir su profesión, cuando tengan que construir su familia, cuando tengan que construir cualquier otra cosa. Sus decisiones y sus convicciones serán firmes porque van a estar cimentados y arraigados en la palabra de Dios, en su relación con Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de buscar. Todos, jóvenes, adultos, buscar estabilidad en nuestras vidas, buscar seguridad, buscar firmeza. Y todo empieza dejando que Dios tome el control. No es el que te da seguridad, el que te da firmeza, no es el cuánto tú ganas, no es el cuánto tú tienes o la mejor profesión que tú estudies. No es nada de eso. Nada de eso te va a dar seguridad. Nada de eso te va a dar estabilidad. Quizás una estabilidad material sí, pero a veces vienen otros tipos de movimientos en tu vida que te van a sacudir emocionalmente y pueden destruir tu vida. Solo Cristo es el que puede darte estabilidad. Sumérgete en Él. Cimenta tu vida en Él. Aférrate a Él. Que tu vida pueda crecer en Él, arraigado de Él. Y obviamente, cuando nuestro Señor Jesucristo toma el lugar de nuestro corazón, vamos a ser cimentados, vamos a estar arraigados en Él, vamos a estar asegurados de lo mejor. Y esto va a dar otro resultado. Esto va a dar otro resultado. Tenemos el versículo 18. Observen aquí la plenitud. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, mis hermanos. Cuando estamos cimentados en Cristo vamos a poder conocer aquello que sobrepasa, como dice Pablo aquí, todo conocimiento. ¿Cuál es eso? El amor de Cristo Jesús. Es así, mis hermanos. Solamente el saber que Dios envió a su Hijo por nosotros,
el poder comprender ese gran amor que Dios puso a través de su Hijo para salvarnos a nosotros, ya es algo enorme. Es una muestra de amor inimaginable para nosotros. Pero ahora Pablo nos está mostrando y nos dice, pero hay un amor que sobrepasa todo entendimiento. Perdón, hay algo que sobrepasa todo entendimiento. Y es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a usar términos que ni siquiera son medibles. Va a usar términos que son generales. Y lo usa para tratar de medir algo que es infinito. Algo que, como digo, no se puede medir. Pablo usa para comprender, dice, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué es eso? Tan amplio es el amor de Dios que Pablo ni siquiera encuentra palabras exactas para poder medir el amor de Cristo. Es que no se puede medir el amor de Cristo. No puedes medir algo que es infinito, mis hermanos. El amor de Dios es infinito y nuestra mente no comprende con total exactitud la grandeza de ese amor. Es hacia lo alto, es hacia lo ancho, lo profundo. Ese amor es tan maravilloso que ni siquiera podemos comprenderlo. Lo enseñamos a los niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese corito? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios, más alto que no puedo ir arriba, más bajo, más profundo que no puedo ir abajo de él, más ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Me acuerdo un poquito que crecía y nos muestra ese gran amor de Dios. Claro, cuando somos niños quizás solamente entendemos algo básico, pero cuando vamos creciendo no podemos entenderlo completamente porque no es medible. Nuestra mente ni siquiera es capaz de medir el amor de Dios. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos entender algo que ni siquiera es medible? ¿Cómo podemos entonces comprender algo que ni siquiera podemos entenderlo? Ni siquiera Pablo usa términos apropiados para poder dar en el clavo. Pero personalmente yo creo que la clave para entenderlo es lo que Pablo dice justo antes de dar estas medidas genéricas, como yo lo llamo, que es con todos los santos, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos. Mis hermanos, yo creo que eso es la clave. Conocer y disfrutar del infinito amor de Dios no es algo que se vive, que se experimenta en lo privado o en lo aislado. No es algo en el cual tú puedas decir, ay, sí, yo siento el amor de Dios, ese amor infinito. Por una parte sí comprendemos, pero en su máxima expresión no se puede esto experimentar de manera privada o aislado. Es una mentira decir que sí, yo amo a Dios, pero no a las personas. Yo amo a Dios, pero no a la iglesia, porque los hermanos son así. No, eso es una mentira. No puedes crecer si no estás en completo comunión con tus hermanos. Yo mencioné días atrás, es imposible crecer y madurar en soledad. Es imposible crecer y madurar aislados de los demás. Porque es en la comunión los unos a los otros en cómo podemos crecer espiritualmente. Como el matrimonio, con el roce es donde se van uniendo, van encajando de la mejor manera. Hierro con hierro. ¿Qué dice el texto? Hierro con hierro. Hierro con hierro se aguza. Matrimonios, hierro con hierro se aguza. No quiero decir que son fríos como el hierro o duros como el hierro, sino muestra a ambas partes de la vida en cómo llegan a unirse ambas personas para que puedan ser uno, moldearse
de la misma manera pasa en la familia de Cristo. Es en la comunión en donde podemos crecer. Es en la comunión en donde podemos experimentar el amor de Cristo. Y mencioné también, ya mencioné esto, no podemos crecer en soledad. Ahora, vivir y experimentar todo esto que Pablo nos está hablando trae como resultado lo siguiente del versículo 19, segunda parte: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto debe ser el mayor deseo de todo creyente, mis hermanos, ser llenos de Dios. Esto debe ser el mayor deseo de todo creyente. Y no me refiero a que estemos incompletos, porque el Espíritu Santo no viene a vivir en partes, viene un 10%, después un 50% y después un 100%. No, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros 100%. Pero lo que Pablo aquí se está refiriendo a que seamos controlados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando alguien está lleno de algo, obviamente es controlado por eso, de lo cual está lleno. Ejemplo, si alguien se llena de alcohol, será controlado por el alcohol. Si alguien se llena de sustancias que no debe ingresar en su cuerpo, será controlado por aquellas sustancias. Si alguien se llena de ira, va a ser controlado por la ira. Si alguien está lleno de cualquier otro tipo de vicios en su vida, va a ser controlado por esos vicios. Y eso es lo que trata de decirnos Pablo aquí. El ser llenos de la plenitud de Dios significa que seamos controlados por la plenitud de Dios. Seamos controlados por Él. Es decir, nuestra vida debe estar dominada por Él para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que debemos de hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que Pablo viene desarrollando aquí, que su vida pueda ser controlado por Dios. Recordando un poquito el cuento que mencioné un momento hacia atrás, ¿qué estás llenando tu mente, mi hermano, mi hermana? ¿De qué estás dejando que controle tu mente? Aquello que tú estás llenando te va a controlar. Música, cosas que no deberías de ver, cosas que no deberías de escuchar, compañías que no deberías de tener, lugares por donde no deberías de andar, cosas que no deberías de hacer. Todo aquello que está llenando tu mente te va a controlar. Te va a controlar. Te va a controlar. Nosotros debemos de ser controlados por el Espíritu Santo, o ser llenos del Espíritu Santo, como Pablo lo va a decir en el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sean controlados del Espíritu Santo. Y por último veamos la verdadera oración: exalta al Padre. Estas palabras finales del apóstol Pablo aquí son una muestra de confianza pura en Dios. Versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo termina alabando la grandeza y la soberanía del Señor. Pero él también entiende, mis hermanos, que lo más seguro que podemos tener en Dios es que Él siempre responde con abundancia. Él siempre responde de maneras más grandes, de maneras más sorprendentes, de maneras más abundantes. Mis hermanos, ten por seguro que Dios te va a responder a aquellas peticiones que tú estás teniendo en tu corazón. Y volviendo al contexto, Pablo no está hablando de cosas materiales. Pablo está hablando de cosas espirituales. Ten por seguro que Dios va a responder a tu oración. Y su respuesta del Señor siempre es mejor. Cuando tú a veces piensas, el Señor no me ha respondido, o el Señor se está demorando mucho, eso es una respuesta. Si el Señor no responde, es porque es un no, obviamente.
Y si se demora mucho es porque te está diciendo todavía, y eso es una respuesta de Dios. Pero a las finales Dios siempre termina respondiendo con abundancia. Y Pablo está diciendo aquí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacerlo y siempre lo hace, mis hermanos. Muchas veces no entendemos por qué Dios actúa de esa manera. Pero en la mente del Señor, cualquier respuesta que Él hace siempre son mejores y en su tiempo van a caer con precisión. Nuestra visión a veces de lo que pedimos, nuestra visión de nuestras expectativas tienden a ser muchas veces contaminadas con el mundo, contaminadas con su influencia. Tanto así que no nos permite ver con claridad lo que realmente necesita nuestro corazón. Tanto así que no entendemos con claridad lo que nuestra alma necesita. No son las cosas de este mundo. Pablo está diciendo, ustedes necesitan cosas más profundas que este mundo. Necesitan estar arraigados, aferrados en esa relación que deben tener con el Señor Jesús. Cuando nuestra visión está contaminada, está manipulada por este mundo, influenciada por este mundo, obviamente vamos a terminar diciendo, Dios no me responde. Dios es malo. Yo oré a Dios y Dios nunca me respondió. Dios nunca estuvo allí conmigo. Todo lo contrario, Él siempre hace conforme a sus planes. Y por último, escuchen las palabras finales de Pablo. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Si entendemos la magnitud de esta oración, podemos terminar glorificando a Dios como Pablo. Cuando terminamos orando, compaginando nuestra alma con el corazón de Dios, lo único que vamos a terminar haciendo es glorificando a Dios. Porque hemos entendido que todo está en las manos de Dios, que todo depende de Él, no de mí. No depende incluso de lo que yo quiero, sino de Dios. Pablo aquí prácticamente ha dejado de pedir por cualquier cosa material. Ha dejado aquí de pedir por cualquier cosa material. Y fue a lo más profundo, fue a lo más interno del ser humano. A lo que realmente necesita, lo que más urgente necesita en su relación y madurez como creyente. Su petición fue, necesitamos fortaleza. Necesitamos fortaleza, nuestra alma, nuestro hombre interior necesita fortaleza, necesitamos crecer en fortaleza. De esta manera vamos a estar arraigados y cimentados, porque nuestro Señor Jesús vive y mora en nosotros. Confiados en que Él habita en nosotros, vamos a estar arraigados y cimentados en Él. Esto nos lleva a comprender cuán grande e ilimitado es el amor de Dios que podemos disfrutarlo unos con otros cristianos. Practicando estas cosas y viviendo de esta manera, vamos a poder comprobar que Dios es quien controla nuestras vidas. Entiendo que lo que Pablo menciona acá es algo tan profundo. Yo espero haber mostrado algo que nos haga ver la profundidad de la oración de Pablo y de lo que nuestra alma verdaderamente necesita. Mi hermano, mi hermana, cualquier cosa material en esta vida no puede sostenernos en las cosas más turbulentas que van a suceder en esta vida. Necesitamos fortaleza, necesitamos estar arraigados y cimentados en esa relación con nuestro Señor Jesús. Experimentar ese amor no es teoría, no es solamente conocimiento, es práctico. Deleitarte en la comunión con tus hermanos. Sí, sabiendo del que está a tu costado chismea de ti, el que está al frente lo hace, el que está atrás lo hace. No sé si lo hacen, ya no sé, es un ejemplo. Pero si alguien se siente ofendido, pida perdón a Cristo. Sabiendo eso, disfrutar de esa relación que tienes con tu Señor, con tus hermanos, orar por ellos, que ellos sean fortalecidos y puedan crecer
De esa manera podemos estar controlados por nuestro Señor. De esa manera podemos ser dirigidos por nuestro Señor, mis hermanos, mis amigos. Simplemente para ya terminar, unos pensamientos finales para meditar y también aplicar en nuestras vidas. Una oración bien hecha termina descansando verdaderamente en Dios. Termina descansando en Dios. No termina afligido, no termina más turbado de lo que empezó. Termina descansando en el Señor. Una oración bien hecha entiende que las peticiones espirituales tienen más peso que las materiales. Tienen más peso que las materiales. Una oración bien hecha comprende que la decisión final está en las manos de Dios, porque Él es quien se lleva la gloria en el cielo y en la tierra por los siglos de los siglos. Amén. Oh amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuán fácil es pedir con cosas materiales. Cuán fácil es pedir por cosas que nos faltan. Señor, yo no quiero ser irreverente a las necesidades materiales que tenemos, a las cosas materiales que nos faltan. Pero ayúdanos a entender de que eso no llena nuestra alma, no llena nuestra vida. No podemos cimentar nuestra vida en las cosas materiales, no podemos cimentar nuestras vidas en este mundo. En múltiples ocasiones en tu palabra nos dices que pongamos nuestros ojos en el reino de los cielos. Que busquemos primeramente el reino de los cielos, tu reino, tu justicia, y todo lo demás será añadido, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra mayor necesidad eres tú. Que nuestra mayor necesidad es que este hombre interior sea fortalecido con el poder de tu Espíritu Santo. Que seamos arraigados, Señor mío. Que estemos arraigados en tu Hijo Jesús. Que estemos cimentados en la palabra de tu verdad. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que jóvenes necesitan. Esto es lo que niños necesitan. Esto es lo que adultos necesitan. Esto es lo que matrimonios necesitan. Todos necesitamos de esto. Estar arraigados y cimentados en nuestra relación contigo, Señor, que se da a través de tu palabra, que se da a través de la oración, que se da a través de la comunión con tu iglesia, en donde podemos crecer, en donde podemos experimentar ese grande amor que tú has derramado a favor de nosotros. Oh Señor, tan profunda es la petición de Pablo aquí. Tan profundo que sobrepasan nuestras expectativas materiales, sobrepasan nuestras expectativas físicas, que tú nos llevas a dejar a un lado este mundo y pensar en lo eterno. Es pensar en lo espiritual. Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Eso es lo que necesita este mundo. Meditar y pensar en la realidad de la eternidad. Este mundo es pasajero. No nos permitas que como tus hijos vivamos arraigados en este mundo. Que nos cimentemos en las filosofías o en las cosas que este mundo nos da. Permite que nuestra alma esté arraigada en ti, Señor. Cimentada en ti. Que seas tú quien llene, quien controle cada habitación de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Tú moras en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y te damos las gracias. Ayúdanos a ver las riquezas que tenemos solamente en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.